La mitzvah del estudio de la Torah, como sabemos, es una mitzvah muy importante. Como lo decimos todos los días, Talmud Torah Kenet Kulam, el estudio de la Torah vale por todo, todas las mitzvot. Y el motivo simple es de que todas las mitzvot dependen del estudio de la Torah. Una persona que no sabe Torah, no sabe cómo cumplir. Como dijeron Jajamim, lo ama Aretz Hasid, la persona que no es conocedor de la halajá, de la Torah, entonces no puede llegar a los niveles de ser un hombre piadoso, un hombre elevado. Y por eso el punto básico de la mitzvah del estudio de la Torah, Pashut Meod, es como dijeron Jajamim, Talmud Mevi Lidei Maaseh, que el estudio te lleva a la práctica en el momento que tú sabes qué es lo que tienes que hacer. No importa en qué tema estemos, de qué tema estemos hablando, hablemos de Shabbat, hablemos de Kashrut, hablemos de Tfilah, hablemos de la pureza familiar, hablemos de las fiestas. Entonces por eso esta mitzvah es tan importante. La Torah no nos dio un horario o un tiempo específico para estudiar la Torah, sino que, como está escrito en el primer capítulo del libro de Yoshua, de Agita bo yomam balayla. Hashem le dice a Yoshua: tú entras en Eretz Israel, tú vas a conquistar la tierra, vas a tener mucho trabajo, pero no estás libre de estudiar la Torah. Tú también tienes que estudiar Torah. Y por eso le dice: Behagita bo, estudiarás en ella yomam balayla, día y noche. Entonces, para que esta mitzvah de alguna manera tenga un marco fijo dentro de Am Israel y de que el pueblo se conecte con la Torah de manera directa, entonces Moshe Rabbeinu Tiken fijó de que Bnei Israel tienen que leer la Torah en Shabbat y el Sheini de Hamishi, el lunes y el jueves de cada semana en la mañana, para que no nos encontremos con una situación de que estemos 3 días sin leer y sin estudiar la Torah. La mitzvah de leer la Torah en el Bet HaKnesset, en la sinagoga, Beminyan, Betzibur, en congregación, tiene como finalidad mantener constantemente el contacto de Bnei Israel con la Torah, con el estudio de la Torah, y por eso no estamos 3 días sin leer la Torah. De lunes a jueves tenemos 3 días, después de jueves a Shabbat, y también de Shabbat a Yom Sheni. Nunca pasamos esos 3 días sin leer la Torah. Dijeron Jajamim en el Talmud, en el tratado de Baba Kama, Daf Peibet 82, que esta takaná, que este decreto se dio en base a lo que dice la Torah en el libro de Shemot 15:22. Vayelchu shloshet yamim bamidbar. Bnei Israel fue y caminó 3 días por el desierto, velo matzu maim, y no encontraron agua. Entendieron Moshe Rabbeinu y sus alumnos y los ancianos y los profetas que lo que dice aquí la Torah, que tuvieron sed por cuanto que no encontraron agua, no se refiere a la agua, al agua físico, ¿okay?, al agua material, sino que se refiere al agua espiritual. Como dijeron Jajamim, en Ma'im la Torah, no hay agua sino la Torah. Y por eso la Torah especifica 3 días. 3 días caminaron y no encontraron agua. O sea que hubo una desconexión con la Torah, con el estudio de la Torah. Y por ese motivo, de aquí se ve
de que si todo Bnei Israel 3 días se desconecta de la Torah, entonces estamos en una situación de sed espiritual, y por eso Moshe Rabbeinu fijó de que Bnei Israel cada 3 días máximo tiene que leer la Torah. ¿Okay? Y así como el mundo físico no puede mantenerse y sostenerse sin agua, los vegetales, los animales, los humanos no pueden vivir sin agua. De la misma manera, la Torah es lo que nos da vida a nosotros, espiritualmente, lo que nos da a nuestra Neshama la posibilidad de poder continuar. Y por cuanto que Bnei Israel se desconectó un poco de la Torah, aunque sea unos días, de alguna manera esto se manifestó también en los manantiales y no hubo agua. ¿Okay? Y a pesar de que podríamos decir de que los Talmidei Jajamim, los sabios que estaban en esa generación, estudiaron Torah en esos 3 días, ¿okay? Pero eso no es suficiente. Nosotros necesitamos no solamente que los sabios estudien Torah, o Ulay Aflu que enseñen Torah, sino que ese estudio de Torah sea de manera tziburi, de manera general. Zotomeret, la congregación, la nación tiene que estar en contacto con la Torah, y por eso el hecho de que haya personas que sigan estudiando o que estudien todos los días, eso está muy bien, pero nosotros necesitamos que todo el pueblo esté conectado con la Torah, que toda la nación, y de esa manera lo que sucede es de que Bnei Israel va al Bet Knesset y nunca van a pasar 3 días donde no escuche algo de Torah. Y esa es la gran magnitud que tiene esta mitzvah de Kriyat Torah, que fijaron Jajamim de cumplir esta mitzvah. Después vino Ezra Asofer y Tiken, y él decretó que la Kriyat Torah que se hace el lunes y el jueves no solamente se haga una Kriyá, sino que haya Olim, más de Olim, personas que suban a la Torah y que digan Braja. O sea, según la Takaná, según el decreto original de Moshe Rabbeinu, Besader se leía la Torah, a Joliot que una persona leía una parshá, lo que tenía que leer, y zero. Ezra lo organizó para que sea más oficial y decretó que cada vez que se lee la Torah, por lo menos, hay que llamar a 3 personas a que suban y que digan su brajá en el momento de la lectura de la Torah. ¿Okay? Además, que según la halajá, cada uno que suba la Torah, tiene que leer por lo menos 3 psukim. No se puede leer menos que 3 psukim. Y en total, la halajá dice que entre las 3 personas por lo menos se tienen que leer 10 psukim. O sea, y si me van a preguntar, Rega, pero si son 3 personas, 3 por 3, 9, no 10. ¿Najón? Zenajón. Por un lado, el olé no puede leer menos que 3 psukim, pero por otro lado, en total tienen que ser 10. Entonces, Pashut Meot, de los 3, uno en lugar de leer 3 psukim va a leer 4. La pregunta, ¿quién? ¿El primero, el segundo o el tercero? Lo mencioné. Sí. Por un lado, hay quienes quisieron decir que el que lea los 4 psukim sea el primero, porque es el Cohen. Hay quienes dijeron, no, Dafka el que finaliza. Hay quienes no, Dafka el que está en el medio, que conecta las 2 partes. Jolofen, según la halajá, eso es indiferente. Y lo básico es de que cada uno lea por lo menos 3 psukim y que en total se lean 10. Ya fe. Eso, Kamubán, es lo mínimo. Después tenemos lo que fijaron Jajamim, que en base a la Kedushá del día, a la santidad del día,
si la cantidad de olim va en aumento. Entonces por eso, en un día como normal, Sheini, lunes, jueves o Shabbat en la tarde, en días de ayunos públicos, en Hanukkah y en Purim, que son Hagim de Jajamim, se llama a 3 personas. Después, Rosh Chodesh, que ya es un día más Mekudash en la Torah, tenemos el Korban de Musaf, y Chol HaMoed, en los días intermedios de Pesach y de Sukkot, se llaman 4 personas. Después, Hagim, Rosh Hashanah, primer día de Yom Tov de Pesach y séptimo día de Pesach, que es Yom Tov. Shavuot, primer día de Sukkot y último día de la fiesta Shmini Atzeret. En esos días se llama mínimo 5 personas. Después, Yom Kippur, que Yom Kippur ya es como Shabbat, como dice la Torah, Shabbat, Shabbatón, y su nivel de Kedushá es más fuerte que Yom Tov, porque en Shabbat, en Yom Tov, hay melajot que se pueden hacer, se puede cocinar, se puede hacer diferentes tipos de preparados de comida, se puede cargar en la vía pública, se puede prender fuego. En Yom Kippur ya no, Yom Kippur es como Shabbat y las 39 melajot están prohibidas. Entonces aquí se llama a 6 personas de la Torah. ¿Qué? Y el día más kadosh del año, llamamos 7 personas, que es en Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh se llaman por lo menos a 7 personas. Y a pesar de que Yom Kippur y Shabbat en el aspecto de las melajot es igual, no se pueden hacer ninguna de las 39 melajot, pero el castigo de la transgresión de la melajá en Yom Kippur es menor al castigo de Shabbat. Y por eso, cuando el castigo es más fuerte, eso significa que la Kedushá del día también es más fuerte. El castigo por la transgresión de una melajá en Yom Kippur es karet, ¿sí? Muerte prematura, a pesar de que lo hizo bemeizit, intencionalmente. Y en Shabbat, ¿sí? Si hubo testigos y hubo advertencia, edim ve'atra, la persona merece pena capital, que es más hamur, que es más grave. Y eso nos da la pauta de que el día de Shabbat tiene más kedushá que el día de Yom Kippur. Kamuban, y por ese motivo, la lectura de la Torah en Shabbat tiene 7 olim, 7 personas que se llaman la Torah. Simcha. O sea, desde mayo, por eso dije mínimo. Todo lo que dije aquí es mínimo, ¿sí? O sea, lo mínimo que se llama. Después, si quieren ganar dinero, entonces se llama la Torah a más gente para que den sus donativos, ¿sí? Ya fe. La cría de la Torah debe ser no de un libro impreso y tampoco de un Sefer Torah que puede tener problemas de kashrut, sino que la lectura de la Torah se debe hacer de un Sefer Torah que cumple con todos los reglamentos de la halajá, y por eso debe ser un Sefer Torah kasher. ¿Okay? La palabra kasher, kamuban, normalmente la connotación nuestra es con la comida, y el Sefer Torah no lo comemos, pero kasher significa apto para el uso halájico. Por eso tenemos comida kasher, y por eso tenemos Sefer Torah kasher, y por eso tenemos una mezuzá kasher, y tefilín kasher, y una mikve kasher. Kasher significa apto, ¿sí? Afilo a una persona se la puede denominar que es una persona kasher, ¿sí? Es una buena persona. Entonces, el Sefer Torah debe ser escrito Leshem Shamaim, Leshem Kedushat
¿sí?, para escribir el Sefer Torah Leshem Mitzvah, debe ser escrito con tinta sobre un pergamino, que de la misma manera que fue escrito el primer Sefer Torah por medio de Moshe, cuando Hashem se lo nombró, se lo dictó, y de esa manera tuvimos el primer Sefer Torah de la historia. Entonces vemos de aquí que también una congregación, una comunidad que fija momentos para el estudio de la Torah, de cualquier manera, filo que estudian, y como van estudian hoy en día, estudiamos de libros impresos, que de cualquier manera, filo que todo el día estamos estudiando Torah, eso no nos exime de que en la tefilá tengamos que leer y hacer la kriá con un Sefer Torah kasher, exactamente como se fijó originalmente en esta takaná, en este decreto. Si no hay minyan, esto se debe hacer con minyan. No se puede cumplir la mitzvah de Kriyat Torah. ¿Por qué? Porque la lectura de la Torah en estos días se denomina Davar Shebikdusha. Davar Shebikdusha implica que se necesitan por lo menos 10 hombres Yehudim, como la Kedusha, como el Kadish, como el Barjú, como la repetición de la Amidá, y también la lectura de la Torah se necesita 10 personas. ¿Qué? Una duda. ¿Por qué se dice en la Torah que una persona que tiene los testículos aplastados no sirve para mañana? No entiendo quién tiene testículos aplastados. ¿Qué dice aplastados? No, cámara que tiene una enfermedad. No, pero eso no es para mí, no tiene que ver con minyan. No se lo acepta para mañana. No es para minyan, de que no puede, normalmente esas enfermedades o defectos que tiene una persona en los testículos o en el órgano masculino, entonces, eso implica que no puede tener descendencia, que no puede tener hijos. Entonces, una persona que no puede tener hijos, en la Torah es un problema en el aspecto de casarse con una Yehudiá, con una judía, como un manzer básicamente, ¿sí? Y por eso no dice la Torah, lo yabo bikal Hashem. Entonces, en el momento que el matrimonio en la Torah, básicamente la primera meta del matrimonio es proliferar, tener hijos. Si esa persona no puede tener hijos, ¿No se lo considera para mañana? minyan es otra cosa. ¿Quién dijo que no se lo considera para minyan? Leí que una persona que tiene testículos aplastados no se lo No. considera para mañana. No es que no se lo considera para minyan. Pashut meot, la Torah dice, lo yabo bikal Hashem, no puede casarse con una yehudía. El Señor, en el tema del matrimonio, es como un mamzer. ¿Qué es un mamzer? Un mamzer es una persona, un hombre que nació de una relación prohibida. Najón, beseder, yo qué sé, de la mamá con el hijo, o de un hombre que se mantuvo relación con una mujer casada. Beseder, tienen un hijo, es mamzer. ¿Qué pasa con ese hijo? ¿Es yudí? Sí, es yudí, pero es un yudí que tiene un defecto. Y ese defecto, según la Torah, la mamzerut, le impide casarse con una yudía. No puede casarse con una yudía, puede casarse solamente con una mamzeret, pero no puede casarse con una yehudía. Mamzeret es yudía, si no es goyá. Entonces, sí se lo puede considerar Sí, para mañana. dice la Gemara, es más grande un mamzer talmid jajam que un kohen gadol amaretz. Stam traigo el ejemplo. ¿Por qué dice aplastado? ¿Ah? Porque caniré que eso es lo que pasó. Caniré que pasó algo con los testículos que se le aplastaron y por eso ahora no puede tener hijos. ¿Se refiere? Ese es el punto. Ahí se está refiriendo a un ¿Eh? eso es lo que quiero decir, a un eunuco. Una persona No, eunuco es otra cosa. No. Es que, Eunuco es otra cosa. es que la explicación que dice el rabino, cuando una persona sufre ese accidente, por decirlo así, deja de tener hijos, inmediatamente es un eunuco. Claro, pero el eunuco es que no tiene el órgano. No, sí lo tiene. No lo tiene. Al eunuco se le corta. Depende, hay diferentes casos. Hay personas que tienen el órgano totalmente, pero por ejemplo se cortaron, yo qué sé, los
los testículos o hicieron alguna operación para la vasectomía, por ejemplo, para no tener hijos. Entonces, eso... No tiene semen. Hay que hay que ver. La pregunta, ¿por qué no lo tiene? Porque es un problema genético. No puede tener hijos. No sé, pero puede ser que Ulay, si no tiene semen y no puede tener hijos, ya Joliot que realmente es un problema. Es como es top. Entonces, volviendo al tema del Sefer Torah, el Sefer Torah para ser kasher tiene que ser kasher completamente, y por eso, afilo una letra que no tenga el Sefer Torah, o que falta una letra, o que hay una letra de más, o que hay una letra defectuosa que según la halajá perdió su forma, o que está cortada, o los diferentes tipos de defectos en la escritura del Sefer Torah, ese Sefer Torah está pasul y no se puede cumplir con él la mitzvah de Kriyat Torah. Como van, se puede estudiar de ese libro, se puede leer de ese libro, no hay ningún problema. El único problema que tiene ese Sefer Torah es que no me sirve para cumplir la mitzvah de Kriyat Torah betzibur. No puedo cumplir con él la mitzvah de la lectura de la Torah en forma pública. ¿Okay? Entonces esto nos da la pauta de la característica especial de la Torah en el término de lo que se refiere a esta mitzvah, que es algo completo, es algo shalem, ¿okay? Y por eso no es suficiente con tener máximo de Sefer Torah kasher, no es suficiente con tener la mayoría de las letras o la mayoría de las palabras, sino que necesitamos tener todo el Sefer Torah completo. ¿Qué? Y por eso, si falta una sola, eso significa que aquí hay un defecto en la shlemut, en la perfección de ese Sefer. Y por eso, eso implica también que la manifestación de la Kedushá Elokit, de la santidad de Akadosh Baruj Hu, también no se manifiesta de la manera que corresponde hasta que el Sefer Torah sea corregido, sea arreglado. Esa es la halajá pshuta. Pero hay algunos rishonim que opinan, de los sabios talmúdicos, que bediavat, si no hay otro Sefer Torah, yo estoy en una comunidad, hay un solo Sefer Torah, y estoy en Shabbat, y ese Sefer Torah tiene defectos, no está completo. Entonces, hay rishonim que opinan que bediavat se puede leer la Torah en un Sefer Torah que está pasul. Pero alajá lema'aseh, la mayoría de los poskim opinan que solamente en un Sefer Torah que está kasher se puede cumplir la mitzvah de Kriyat Torah, y así es la halajá. Ya puede llegar a suceder que en la mitad de la kriya, en la mitad de la lectura, se revela y descubrimos que hay una letra que está mal, que está puma, y eso puede provocar de que ese Sefer Torah ahora ya no es kasher. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando en la mitad de la kriya, estamos en la mitad de la lectura, de repente descubrimos que hay un Sefer Torah, que en el Sefer Torah o falta una letra, o hay una de más, o que la letra está mal escrita? Según la mayoría de los poskim, si dijeron que no se puede leer. Bueno, pero ¿qué hacemos ahora? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ah? Tenés que llamar a un niño para leerlo. Es el único que llama a un niño para leer. ¿Ma? Tenés que llamar a un niño para ¿Ma leer? Para leer, quiere que sea bueno. No. Al tinok, al niño que se lo llama, es para temas muy específicos donde hay duda si esa letra es kasher o no. Le mashal, tengo una letra que tiene que ser yud. ¿Mejor? Yud. Pero
al sofer se le fue un poco la mano y la alargó un poco. Y se parece a la Vav. Pero está en el... ¿Ah? Bediuk. O sea, para hacer Vav es un poco corta y para hacer Yud es un poco larga. Entonces, ¿quién va a decidir si es Yud o Vav? ¿Quién va a decidir? Un niño. Un niño. Un niño que ya sabe las letras. Y como van, cuando viene el niño, él tiene que decidir si la letra que tiene delante de él es una Yud o es una Vav. ¿Qué? Achshav, hay algo interesante. Pero el niño es Jajam. Y a Joliot que él, si va a ver la letra completa, va a saber qué palabra es. Entonces, si es una palabra que corresponde a una Yud, va a leerlo como Yud. Y si es como Vav, lo va a leer como Vav. Entonces, ¿qué ganamos? Pashut Meot, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Mucho más coherente. No se puede leer solamente un Sefer Torah, puede leer un Tanaj al lado. Agarras, te fijas en el Tanaj, ¿qué dice? Y ahí No entendió. Todos saben cuál es la palabra. La palabra es la palabra que está escrita. Pero la letra parece otra. Hay dudas si es Yud o Vav. Entonces, Bonagit que si la letra sería, yo qué sé, la Yud del Shem Hashem. ¿Ceder? Muy bien. Pero se le fue la mano un poquito al sofer y se hizo un poquito más largo que una Yud normal. O sea, queda claro que esa letra, ¿cuál tendría que ser? Yud, la Yud. Pero es un poquito más larga que la Yud normal. No, pero Ulay se transformó en Vav. Y si se transformó en Vav, ya es Pasul. Pero, ok, entiendo, pero es Pasul. Pero si querés saber verdad, ¿cómo leerlo? No, pero el Tanaj, ¿de qué me sirve el Tanaj? Yo sé lo que dice el Tanaj. Yo sé lo que dice ese Torah. Lo que yo quiero es que una persona lea y me diga si esto es una Yud o es una Vav. O sea, si es una persona mayor, va a saber lo que es, ¿no? Él sabe que si hay una Yud y después hay una Hei y luego una Vav y una Yud, él sabe que estamos en el nombre de Hashem, entonces lo va a leer como Yud. Pero ¿para qué querés un niño que te diga si ya sabe la palabra cuál es? No. Si el niño viene y te dice que es la Vav, ¿qué vas a leer? Otra vez, señor William, otra vez. Si yo sé cuál es la letra, no hay problema. Pero el problema es de que la letra, ¿sí?, no está bien escrita. No se ve como una Yud. Pero vos ya sabés Se ve... la palabra. Asma. Pero si eso es una Vav, no me sirve. Si es una Vav, no me sirve. Es una letra que está mal escrita. Entonces el Sefer Torah está Pasul. Pero el asunto es decidir si esa letra que está ahora escrita aquí tiene forma de Yud o Vav. No cuál tendría que ser. La que tendría que ser es la Yud. La pregunta es la que está escrita, no la que tendría que ser. ¿Entiende? Entiendo, pero no. No. Entonces, ¿quién va a decidir si esa letra tiene forma de Yud o de Vav? ¿Quién? ¿Quién lo va a decidir? Si viene un niño y dice que es una Vav, lo vas a leer como una Vav. Najón. Betiu. Si él dice que es una Vav, significa que es una Vav y ese Shem Hashem está Pasul. Betiu. Ese es el punto. ¿Sabes que lo está leyendo mal? ¿Sabes que lo está leyendo mal? No, él está leyendo lo que lee. Lo que él lee es una Vav. Para él es una Vav. Entonces lo que escribió el Sofer es una Vav y está mal escrito. Entonces el Shem Hashem está mal escrito. Ese es Betiu el punto. Pero tú no lo puedes leer un niño Jajam, tiene que ser un niño medio. No, Betiu. Tiene que ser un niño de IQ De 12 años. de medio. No, pero la pregunta es la siguiente. Si el niño va a ver ahí, va a ver esa letra, ¿no?, y después va a ver Hey, Vav, Kei, él va a saber que es la Yud del Shem Hashem. Entonces, ¿cuál es el chiste? Entonces, a Filu que Ulay él hubiera pensado que es Vav, él va a leer, esto es una Yud. ¿Entienden? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Se agarra un papel y se tapa las letras que vienen después y las letras que vienen antes, y lo único que queda es la letra. Entonces ahí vamos a saber seguro si el niño, según lo que diga, si es Yud o Vav. Entonces esa va a ser la letra. ¿Qué pasa si no hay niño en el minyan?
Agarramos uno que tiene cabeza de niño. No, no. No, pero él habló jajam o no jajam. Ahí si le ocurrió la palabra, ya está, ya no te salió. ¿Ah? Si es jajam o no jajam, si ocurrió la palabra, ya no te salía. Ya está. ¿Puede no haber niño eliminado? Tov. Bekitsur, entonces lo que se hace cuando se encuentra un Sefer Torah que está pasul es se saca otro Sefer Torah. Si hay otro Sefer Torah, cerramos ese Sefer, lo guardamos y Kamuván hay que llamar a un sofer para que venga y que haga el tikkun correspondiente, que lo arregle, pero ahora no tenemos tiempo. A veces en el minyan hay un sofer y es posible de que ulay el tikkun que haya que hacer es muy simple. Entonces el sofer, si tiene ahí sus materiales, ¿sí? Tiene tinta y tiene el cané, ¿sí? Entonces la pluma, entonces el sofer agarra, bonagit que la letra, yo que sé, no tenía la forma correspondiente, entonces él le da la forma o lo que tiene que hacer y de esa manera se corrige al momento. Pero normalmente no es esa la situación y por eso si tenemos otro Sefer Torah, lo que nos queda por hacer es sacar otro Sefer Torah. Pero en Shabbat. Ah, en Shabbat, no, malazo. En Shabbat, ¿verdad que no se puede arreglar? ¿Cómo siguen leyendo? ¿Por qué? Ah, Paran de leer entonces. entonces ¿en dónde se sigue leyendo? Se sigue leyendo desde el lugar donde se encontró el error. No, pero si no hay otro sefer. Ah, si no hay, en breve. En breve. ¿Qué? Ya. Si se encontró esa falla en el Sefer Torah, por un lado, no se debe seguir leyendo. Bonagit Kaja. Se puede seguir leyendo, pero no puedo llamar a gente a decir las brajot, como Olim. ¿Sí? Porque encontré el defecto. ¿Qué? Ya, la pregunta es, si yo, por ejemplo, estoy leyendo el Sefer Torah, estoy en Shabbat, y ya llamamos al primero, al Cohen, Levi, Israel, Revi, Hamishi, Shishi. Ya estoy ahora llamando al séptimo. Y cuando llamo al séptimo Ole, de repente descubro de que hay una letra en la kriá del Shvi que está mal. Entonces ahora, ¿qué resultó? Resultó que cuando empezamos a leer la lectura de la Torah, ese Sefer Torah estaba pasul. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer ahora? ¿Ah? ¿Volver a repetir toda la kriá? ¿Mejor? Haré ese error no nació ahora. Caniré que estaba de antes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se sigue leyendo de cualquier manera del lugar donde se encontró el error. ¿Qué? ¿Por qué? Porque leja tejilá, si yo hubiera sabido que está ese error, no debo usar ese Sefer Torah. Pero como lo descubrí en la mitad de la lectura, me apoyo en los poskim que dicen que bediavat, afilu que haya un error, la lectura fue kshera, la lectura sirvió. Entonces por eso, hasta donde leí, no tengo que volver a repetir. Pero en el momento que descubrí el error, en el momento que ese Sefer Torah está pasul, ahora lo tengo que cerrar, sacar uno nuevo y empezar a leer desde donde interrumpí hacia adelante. Pero el Baal Koreh tendría que quedarse callado, él puede hablar, porque como él está en medio de la criada. No hay que interrumpir solo para decir que saquen otro Sefer Torah, a veces mejor. Y la persona que estudió también tiene que quedarse callada. ¿Qué? ¿Qué? Nos pasó con el primer Sefer Torah que obtuvimos en Colombia, en Bogotá. Llegó un chico de la casa una vez y él era Baal Koreh y estaba leyendo y creo que es la parasha esta que pasó, la de la vaca sana. En vez de ser para, había pan. La palabra pan, no sé qué es Besalel, ¿qué dice aquí? Pan, llevamos a otro niño y preciso, la palabra pan. ¿Qué? Era para, enseguida cerró y no se pudo continuar, no teníamos, era el único, el primero que teníamos. Levante. Y estaba nuevo
Por eso el Sefer Torah, antes de que se venda, tiene que pasar Hagaot, hay que revisarlo. Y cuando el jueves estuvimos en la fábrica de tefilín, ahí vimos de que cada una de las parshiot, antes de que se ponen dentro del tefilín, del bait, le hacen tres revisiones. 2 humanas y una en computadora. ¿Ah? ¿Qué? Según el Shulchan Aruch, si se encuentra el error en el Sefer Torah en la mitad de la lectura, inmediatamente hay que cambiar el Sefer Torah, pasul, y poner uno kasher y seguir leyendo de ahí por lo menos 3 psukim. Bonagit que leyeron un solo pasuk o faltaba un solo pasuk. ¿Sí? Dijimos que para cada olé se necesitan por lo menos 3 psukim. Es bonagit de que leyeron y cuando encontraron el error era el último pasuk de la aliyah. El último pasuk. O sea, teóricamente cuando traigan el nuevo Sefer Torah, entonces con que lean ese pasuk suficiente, ¿no? Porque ese fue el pasuk donde se encontró el error. Entonces la halajá es de que no se puede leer del nuevo Sefer Torah menos que 3 psukim. Se necesita por lo menos leer 3 psukim. Entonces, o que se va a leer 2 psukim antes del pasuk donde interrumpieron, o que vayan a leer desde ese pasuk 2 más. ¿Qué? Y de esa manera el olé va a poder decir la braja. ¿Qué? Porque si no, no puede decir la braja leyendo de un sefer menos de 3 psukim. Si no hay otro Sefer Torah, Emalazot, no hay lo que hacer, no se puede hacer braja ajaroná, no se puede decir la braja posterior por un Sefer Torah que está pasul. Entonces ahora se puede leer mínimo 9. ¿Ah? 9 pesukim. Son 10. Digamos que el No, dijimos que la lectura tiene que ser mínimo 10 psukim, dividido 3, 3, 4. Alguno de los 3 va a leer 4 psukim. ¿Ceder? Si uno de los 4 está pasul, una de las letras, Ah. sería 3 cada uno. Entonces cuando se lea, depende. Si es el que tiene que leer 4, va a leer 4. Pero en forma general lo mínimo siempre son 3 psukim. Eso es según el Shulchan Aruch. Según el Ramá, si el lector, el olé, llegó a un lugar donde se puede terminar la cría, que entonces que diga la braja jaroná sobre lo que leyó, afilo en el Sefer Torah que está pasul. Y eso es para qué? Para no necesitar cambiar el Sefer Torah en la mitad de la aliyah. Tomeret, según el Ramá, que si es un lugar donde se encontró, se puede terminar la aliyah con ese pasuk y tuvimos la cantidad necesaria de psukim, entonces que termine ese pasuk, que diga la braja y luego se cambia el Sefer Torah. ¿Qué? Pero si se encuentra el ta'ut, el error, en un lugar donde no se puede interrumpir, entonces por cuanto que tampoco no se puede continuar la lectura en un Sefer Torah que está pasul, entonces ahí tienen que cambiar el Sefer Torah inmediatamente y seguir leyendo en el Sefer Torah kasher. Y el olé, el que leyó esa parte, entonces va a ser la braja ajaroná sobre el segundo Sefer, sobre el Sefer Torah kasher. Claro, o sea que según el Ramá es pasul desde el Borresa ya. O sea, si
antes tenía espacio para... Sí, básicamente según el Ramá, si se llegó a un lugar de la lectura, sí, Bediú, donde se puede terminar ahí la kriá, que la halajá es de que no hay menos que 3 psukim desde el principio de la parsha o al final, bekitzur. En un caso así se podría continuar. Tov. Entonces por eso es muy importante, Bemet, que en los Batei Knesiot de vez en cuando se hagan revisiones. Hay Batei Knesiot, no en todos, pero en algunos Batei Knesiot, el Gabay o el encargado del Beit Knesset revisa la parsha que se va a leer en ese Shabbat en el Sefer Torah. O sea, revisar de lo Kol Kach Norá, ¿por qué? Porque lo que tiene que revisar básicamente es, normalmente, afilo que no sea un sofer o que no sea entendido mucho en la materia, pero él va a ver, se va a dar cuenta si hay algo aquí que se borró o que falta una letra, se va a dar cuenta. Ulay no va a saber bien el tema de la forma de las letras, ¿sí? Porque a veces la letra puede estar entera, pero está mal escrita, ¿sí? No siempre un error es que hay algo borrado o que hay algo partido, ¿sí? De Mashal, hay letras que se escriben muy parecidas. ¿Qué letras son muy parecidas en su escritura? ¿Ah? Yafé. Dalet y Reish. Dalet y Reish. ¿Mejor? La Dalet y la Reish, al final del gag, del techo de la Dalet, ¿sí? Sale la patita hacia abajo, pero es cuadrado. Caja, caja. ¿Sí? La Reish, ¿cómo es? Redonda. ¿Sí? ¿Qué? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la palabra Vayedaber, ¿mejor? Y en lugar de decir Vayedaber, dice Vayeradev. Totomeret, que la Dalet se transformó en Reish, ¿sí? Y la Reish se transformó en Dalet. Entonces no tienen que ser las dos, afilo una de las dos. ¿Qué? Entonces, Malasot, no está escrito Vaidaber, está escrito Vaidabev. Otra cosa, entonces no sirve. Entonces, afilo que yo tengo aquí algo completo y no hay algo borrado y no hay algo cortado, entonces esa letra está psulá, no sirve y por eso hay que corregirla. ¿Qué? En el caso que hay un error en una de las letras y hay safek, hay duda en la halajá, si eso provoca psul en el Sefer Torah, se sigue leyendo en ese Sefer. Lama, porque tenemos aquí dos lados lekulá, o sea, para ser más flexibles. Uno, Koden Kol que Aholiot, que es kasher. Dos, que dijimos que afilu que sea pasul, hay quienes opinan de que afilu en un Sefer Torah pasul se puede cumplir la mitzvah bediabat. Entonces tenemos aquí dos fekot, eso se llama safek sfeka, ¿sí? Un safek encima del otro, y cuando tengo un safek encima del otro, entonces es lekula, se puede leakel. ¿Qué? Y después de la cría, entonces que busquen a un sofer que lo arregle y que no haya problemas. Tov. Se acostumbró a decir psukim en el momento de la apertura del Aarón. Bahí bin su Aarón, y cada uno dice psukim. Y cuando se lleva el Sefer Torah a la Teva, donde se va a leer, y también cuando se regresa. Como están los Sidurim, cada comunidad tiene sus psukim y su costumbre.
Los ashkenazim acostumbran a decir primero la tefilá el erejapaim y no lo dicen los días que no hay tajanún, y luego dicen vayibin soarón, y luego dicen una tefilá que aparece en el Zohar que se llama Berich Shemeh, que está en arameo. Los faradim acostumbran a decir Berich Shemeh no en día de semana, solamente en Shabbat y en Yom Tov, y hay quienes lo dicen también en Rosh Chodesh. Cuando se saca el Sefer Torah del Aarón, el Sefer Torah se debe agarrar del lado derecho, con la mano derecha, y cuando dice que Gadelú lo tiene que levantar un poquitito, y en Shabbatot y Yamim Tovim también se levanta el Sefer Torah un poquito, cuando se dicen los psukim Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y Echad Elokeinu, Gadol Adonainu, esa es la costumbre. Después, cuando se lleva el Sefer Torah hacia la bimá, hacia donde se va a leer la Torah, se va por el lado derecho, ¿sí? Y se acostumbra de que todo aquel que el Sefer Torah pasa a su lado, entonces lo besa y afilu ulay si puede, lo acompaña un poquitito. Es mitzvah acompañar al Sefer Torah. La mayoría acostumbran a besar el Sefer Torah con su boca directamente, y hay quienes lo besan con su mano o con el talit o de alguna manera. A Kol Tov. Solamente una persona que está enferma o que está resfriada, entonces es mejor que no la bese directamente con su boca para no contagiar al Sefer Torah que se... No. Era lo que te iba a decir. No se puede resfriar. Después en la mitad de la criada de repente está leyendo y ¡pum! ¿Sí? Empieza a estornudar. No, lo que pasa es que después si va a haber otros que van a besar también, se van a contagiar del enfermo. Entonces, ¿sí? La mezuzá. Y de pronto entra uno, shalom, shalom. ¡Hey! ¿Cómo besaste la mezuzá? ¿Para qué? Tiene que besar. ¿Bet Knesset no hace falta mezuzá? No, total de que el hombre después dice, no, che, ¿por qué no viniste la semana pasada? Lo que pasa es que estaba enfermo, tenía herpes en la boca. Ajá. Top. Allá el Gabay, el encargado del minyan, de las partes técnicas del Bet Knesset, tiene que preparar al Sefer Torah y colocarlo en el lugar donde se va a leer, ¿sí? O sea, no es bueno que se abra el Sefer Torah, wow, ahora tenemos que empezar a buscar, ¿sí? Cuando se lee la parshá de la semana es menos problemático, porque, bueno, siempre se va leyendo de acuerdo al orden, pero a veces cae Rosh Chodesh, cae un ayuno, entonces hay que leer en otro lado, ¿mejor? Entonces, en muchos lugares lo mejor es tener otro Sefer Torah, no el mismo Sefer Torah, sino que si estamos en Shabbat de Rosh Chodesh, entonces en un Sefer leemos la Parshá de Shabbat y en el otro leemos la Parshá de Rosh Chodesh, y si estamos en Hanukkah, entonces agarramos otro tercer Sefer Torah para la lectura de Hanukkah, ¿quién? O cuando es Parshat Shekalim, o hay algunas situaciones en el año que se leen 3 Parshiot. Entonces, para no provocar molestia en el público que tenga que empezar a esperar, entonces ya se tiene que tener preparado el Sefer Torah en el lugar donde se va a leer. Ya, si estamos en una Keilah donde hay un solo Sefer Torah, bueno, en Brera, Malasot, va a haber que ir manejando de un lado al otro y buscar la parshá que corresponde, pero por lo menos la primera parshá donde se comienza, que ya esté ubicada en su lugar. Después, cuando tengamos que leer la segunda parshá, entonces bueno, ahí vamos a empezar a mover el Sefer Torah al lugar que corresponde, pero en forma general, ¿sí?
siempre en un minyan. Si una persona tiene la posición de gabay o del encargado del minyan, entonces siempre en Shabbat tiene que estar seguro de que el Sefer Torah que se va a sacar para la lectura tiene que ser un Sefer Torah que ya está ubicado en su lugar, ¿okay? Por Kavod del Tzibur. ¿Qué? Ya. A veces puede suceder de que sacaron el Sefer Torah equivocado. ¿Sí? Una persona abrió el arón, estaba medio apurado y en lugar de sacar el Sefer Torah de la Parshá, agarró el primer Sefer que le vino a la mano, pum, Sefer Torah. No, che, sacaste el de Rosh Chodesh, no el de la Parshá. Mácara. ¿Ah? No se puede devolver. Entonces, en un caso así, a pesar de que ahora el tzibur va a tener que tener sablanut, paciencia hasta que se coloque el Sefer Torah en el lugar donde corresponde, ¿okay? Entonces, aquí le damos kabot al Sefer Torah, y por el kabot del Sefer Torah no lo regresamos al arón, sino que lo sacamos afuera. Ya lo sacaron, Ema la Azot, y se va a leer con ese Sefer Torah, filo que haya que mover el lugar en donde se encuentra. ¿Qué? Así dice Kaf HaChaim. Hay quienes opinan que por el Kavod del Tzibur sí se puede cambiar el Sefer Torah que se sacó por error. ¿Sí? A filo que ya lo pusieron en la Bimá, a filo que ya está puesto y de repente viene el Baal Koré y dice: ¿qué Sefer Torah me trajeron? Me trajeron otro Sefer Torah. ¿Qué? Entonces, ahí va a depender qué tipo de tzibur. Si tiene un tzibur tranquilo, entonces que ese Sefer Torah lo mueva. Si tiene un tipo de tzibur que son medio nerviosos, ¿sí? Y empiezan a gritar: no, con ese, no. Entonces, si está en un minyan de nu, entonces, entonces en ese caso, sí, preferible que lo cambien y que traigan el Sefer Torah, que ya está listo en su lugar. A filo que a veces ir y cambiar, ¿ves? Le va a tardar lo mismo, pero, o sea, anda a explicarle. Entonces depende. Lejatejilá. Lo mejor es no regresar el Sefer Torah por el kabot del Sefer Torah. Ya lo sacaste, lees en ese Sefer Torah. ¿Ah? ¿Tiene que leer por eso? ¿Sí? ¿O solamente asegurar? No, lo sacaste para leer, para criar Torah. Sí, no, puede tirar un correcto y asegurar otro, ¿no? ¿Y qué haces con el otro? Pero si segura con otra persona, ¿cómo si hace? No. ¿Y pero no vas a leer con él? Mataseito. Entonces, por eso, otra vez, si no hay problema, si el tzibur está tranquilo, entonces dejamos ese Sefer Torah, lo sacamos y movemos al lugar. Si no, entonces cambiamos y traemos otro. ¿Qué probabilidad de que pase eso? A ver bien, va. Como te mandan sacar el rojo, sacar el azul, no había. Normalmente no hay problema, pero a veces uno se puede confundir. Sí, además de que hoy en día están los cartelitos esos, ¿no? Parshat Shavua, Rosh Chodesh, Hagim, yo qué sé, ya tienen sus marcados. Tov. Jajamim tiknu de hacer la mitzvah de Hagva'a. Más de Hagva'a, agarrar el Sefer Torah, levantarlo y mostrarlo abierto a todo el público, ¿qué? Para que vean el lugar en donde se lee la Parsha. ¿Qué? ¿Cuándo se hace la Hagva'a? ¿En qué momento? ¿Antes de la lectura o después de la lectura?
Vete la costumbre. La costumbre sefaradí es hacerlo antes de empezar la lectura. O sea, se saca el Sefer Torah, se llega a la Bimá y al primero que se llama no es al Cohen. El primero que hace normalmente es el que sacó el Sefer Torah, agarra el Sefer Torah y lo levanta y lo muestra al público. Esa era la costumbre original de la Hagva'ah. Y así acostumbran los Faradim hasta hoy en día, y algunos Ashkenazim, y así es el minhag del Ari Akadosh. La mayoría de los Ashkenazim acostumbran a hacer la Hagva'ah, la levantada del Sefer Torah, al final, después de haber terminado la kriá completa de ese Sefer Torah, para que todos sepan que escuchar la kriá es lo principal, y de esa manera le muestran al público la Torah al pueblo. Zotomeret, esta es la Torah que nosotros leímos, aquí tienen lo que nosotros leímos, y de esa manera se hace la mitzvah. Beketur, cada uno haga como su minhag. Hay lugares que para que todos estén contentos hacen Hagva'ah 2 veces, una antes y una después. Aksha. O en una tefilá una vez hacen así, otra así. Aksha. Es tan importante la mitzvah de la Hagva'ah, hasta que dijeron Jajamim, que el golel, Zotomeret, que la persona que hace la Hagva'ah recibe la recompensa por todos los que hicieron aliyá a la Torah. O sea, todos los que subieron a la Torah, que Kamubán hacen una mitzvah muy importante de leer la Parshá y de decir las brajot, el Magbiya recibe Sahar por todos. ¿Qué? Hoy en día se acostumbra, y por eso correspondería de darle la Hagva'ah a quien, a una persona importante, ¿sí? Que es la mitzvah más importante. Hoy en día también se le da kabot a cualquier persona, personas simples, pero el minhag más adecuado sería behemet darle Hagva'ah a una persona mejubedet, a una persona honorable del público. Pero lo más importante es no darle Hagva'ah a una persona que no tiene suficiente fuerza o que no sabe cómo hacer la Hagva'ah, porque si se le cae el Sefer Torah estamos en problemas. Entonces por eso, ¿sí? Lo primero que hay que hacer antes de ver si es honorable o no es ver si tiene buenos músculos. Eso es lo primero que hay que ver que pueda tener, ¿qué? Especialmente en los Sifrei Torah Sefaradim, ¿sí? Porque los Sifrei Torah Sefaradim son pesados porque no tienen la madera ahí que los rodea, a veces es de oro y de plata y quién sabe qué ponen, y pesado, esos libros pesan. ¿Ah? Sí, pero levantar eso es pesado, hay que... ¿Quién? Peseider. Leja Tejilá, se necesita que el Sefer esté patuaj, esté abierto en el momento de la Hagva'ah, en el lugar de la kriá, en el lugar donde se lee. Y si no estaba abierto ahí, no hay necesidad de volver a hacer Hagva'ah. En un Sefer Torah Ashkenazí, ¿sí? La halajá es de que se necesita, ¿sí? Como son Sifrei Torah, que no es, sí, haré. Ustedes saben, el Sefer Torah Sefaradí se lee parado y el Sefer Torah Ashkenazí se lee acostado. ¿Qué? Entonces el Sefer Torah Ashkenazí, cuando se hace Hagva'ah, tiene que tener por lo menos tres partes, 3 amudim, lo que se llama, ¿sí? 3 columnas por lo menos abiertas para que se vea lo que se leyó. ¿Cómo se hacía originalmente? ¿Ma? Antiguamente, ¿cómo se hacía? No, canele que así. Como los sefaradí. Los ashkenazim cambiaron todo.
También empieza con el arroz, también esto, bueno, los que hacen bien cambian todo. כן. עכשיו, una cosa muy importante, el Sefer Torah hay que mostrarlo a todo el público. Y por eso, cuando se levanta el Sefer Torah, hay algunos que se mueven un poquitito para acá, un poquitito para aquí, pero los que están atrás, por ejemplo, no ven. Hay que leer una letra, ¿no? No hay que leer, hay que ver. Hay que ver, no hay que leer nada, hay que ver. Con el dedo, Eso es costumbre. Eso es costumbre que... Es, sí, que irlo diciendo, este es el Sefer Torah, pero hay quienes dicen que no hace falta hacer eso tampoco, lo que hay que hacer es ver, eso es lo más importante, mirar el Sefer Torah, y por eso pueden ver, pueden observar, de que hay mucha gente cuando se hace el akba que hace, se acerca al lugar donde se levanta el Sefer para verlo bien, para verlo de cerca, ¿sí? Allá, Bejolofen, lo que sí queda claro es de que cuando se hace la akba, no es suficiente con inclinarse un poquitito a un lado y al otro, ¿sí? Sino que el Sefer Torah hay que dar vuelta, ¿sí? Derecha, para que todo el tzibur lo vea en los 4 puntos cardinales del Beit HaKnesset y que todos cumplan con la mitzvah de observar el Sefer Torah. Y por eso también es bueno de que cuando levanta el Sefer Torah no lo haga demasiado rápido, otra vez para que el público pueda verlo. Entonces, que vaya moviéndose de a poquito y mostrando el Sefer Torah a la gente. El momento que se dice que se muestra el Sefer Torah, se hace el Akba'ah, se dice el pasuk vezot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Israel. ¿Quién? Hay quienes dicen que es bueno que lo inclinarse un poquitito cuando se dice el pasuk, pero muchos de los ashkenazim no acostumbraron a reclinarse, pero lejatejilá, eso es lo que habría que hacer. Hay quienes acostumbran, como dijo el señor William, a señalizar con uno de los dedos, ¿sí? Con el meñique al Sefer Torah en el momento que se dice Besot HaTorah y luego besarla. Hay quienes acostumbran a agarrar un tzitzit y mostrar con el tzitzit. Todas las costumbres son buenas y tienen base. Después de Kriyat HaTorah se acostumbra a decir Hatzi Kadish, ¿sí? Y después de eso también hay diferencia en la costumbre cuando se lleva el Sefer Torah de regreso al Aarón. La costumbre ashkenazí es de que cuando se terminó el Sefer Torah se levanta el Sefer Torah, se lo cierra, se lo envuelve y directamente se lo regresa al Aarón. La costumbre sefaradí y de los ashkenazim que tienen la costumbre sefarad, se terminó de leer el Sefer Torah, se hace akba'ah, o si se hizo akba'ah antes, y no se lo regresa inmediatamente, sino primero se dice Ashrei, la Menatzeach, Ubaletzion, el Kadish, y después del Kadish Shalem, ahí se regresa el Sefer Torah al Aarón. ¿Okay? Entonces esa también es diferencia entre Ashkenazim y Sefaradim. Además de eso, los Ashkenazim acostumbran que mientras se está envolviendo el Sefer Torah, se dice Yehi Ratzon, se dicen unos Yehi Ratzon, ¿sí? El Hazán. ¿Qué? Achab, los Ashkenazim y los Sefaradim tienen otra diferencia en el tema del Akba. Los Sefaradim tienen solamente Makbia, el que levanta el Sefer Torah y se acabó. Lo levanta, lo baja y lo cierra, después de dar la vuelta que todos lo vean. Los Ashkenazim necesitan un golel, necesitan alguien, ¿sí? Además de que el que levanta el Sefer Torah,
necesita uno que venga y lo envuelva. Entonces por eso normalmente se le da a un niño la mitzvah de la Gelilá, que él envuelva, ¿sí? Que le ponga el cinturón, que lo recubra, ¿sí? Con el parojet, con la vestimenta especial, y le ponga todos los sí, las coronas y todo lo que se le pone, el yat, todo lo que se pone ahí. Y entonces, de acuerdo a esto, la mitzvah de Akbá en los Ashkenazim se divide en dos, ¿sí? El que magbía y el golel, el que hace el Akbá y el que lo envuelve. En los Sefradim solamente hay magbía, porque no hay lo que envolver, está todo listo, más práctico. ¿Necesita una brajá? No hay braja para Akbá. Tov, 5 דקות.